Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 4 de la Carta a los Gálatas. Vamos a leer unos versículos allí. Capítulo 4 de la Carta a los Gálatas. Si usted ya lo tiene, voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Arquímedes es el matemático más importante del mundo antiguo, y tiene esa famosa frase: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y todos reducimos esa frase al universo físico, ¿no? Es decir, a la palanca, que era lo que él había estudiado. Ahora, en la antigüedad no existían los científicos puros como existieron después. Era habitual que el científico que se dedicaba a estudiar la geometría fuera también filósofo. Era un filósofo que estudiaba geometría. Recuerden ustedes que en la Academia de Platón había puesto un cartel que decía: nadie entre aquí que no sepa geometría. Quiere decir que el que quería saber algo de filosofía primero tenía que estudiar geometría. ¿Y por qué tenía que estudiar geometría? Porque lo que buscaba Arquímedes y lo que buscaban ellos era encontrar la lógica de Dios para encontrar la lógica de la vida, fijar el derrotero humano. Quiere decir que cuando él dice: dame un punto de apoyo y moveré el mundo, no solamente está hablando de una ley física. Él está hablando de un Dios que arma las cosas para que haya puntos de apoyo sobre las cuales nosotros podamos dinamizar luego nuestra vida. No es un postulado únicamente físico, es un postulado filosófico también. Siempre necesitamos un punto de apoyo, para movernos, para impulsarnos hacia adelante. Nosotros estamos llegando a algo que llamamos vulgarmente las fiestas. Fíjese que hay varias fiestas en el calendario, pero cuando alguien dice llegaron las fiestas, siempre se refiere a las fiestas estas, las de fin de año. ¿Y qué son las fiestas? Las fiestas son momentos singulares en la vida de los hombres donde nos apartamos de los trabajos diarios, de lo que hacemos continuamente, y centramos nuestro pensamiento en un suceso del pasado. Todas las fiestas tienen que ver con el pasado. Fíjense ustedes, celebramos, por ejemplo, en nuestro país celebramos el 25 de mayo. 25 de mayo es una fecha patria. ¿Qué recordamos? Que el 25 de mayo de 1810 tenemos un punto de referencia en el pasado. Y como eso es importante para nuestra comunidad, entonces nos paramos allí el 25 de mayo y nos paramos el 9 de julio, porque un poco la argentinidad está naciendo allí, en esos días. Las fiestas giran siempre en torno a un recuerdo que nos afectó, que afectó la vida del individuo o afectó la vida de la comunidad. Recordamos también a personajes. El 17 de agosto recordamos a San Martín, el 20 de junio recordamos a Belgrano, el 11 de septiembre recordamos a Sarmiento. ¿Y por qué recordamos esos personajes? Porque San Martín representa la libertad, porque Belgrano representa la identidad, porque Sarmiento representa la educación. Y entonces tenemos esos feriados en el almanaque para recordar eso. Y lo hacemos porque son puntos de apoyo nuestros, nos apoyamos en esas cosas, sobre ellos nos afirmamos, somos un país libre, y cuando hablamos de libertad asociamos con San Martín. Cuando hablamos de que somos argentinos, tenemos una bandera celeste y blanca y nos asociamos con Belgrano. Es decir, que miramos hacia atrás y encontramos allí una base sobre la cual nosotros nos hemos desarrollado. Ahora, es notable porque entonces las fiestas
no son cosas superficiales, son celebraciones que marcan hitos en la vida de una sociedad y que le hacen recordar ciertas cosas que las tiene que tener presente. Fíjese, no hay una ley más adusta ni más seria que la ley de Moisés, la ley mosaica, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son severos, los 10 mandamientos son solemnes. El libro de Levítico, por ejemplo, que se encuentra dentro del Pentateuco, de los libros de la ley mosaica, es un código árido, pero de pronto tiene mandamientos muy precisos, pero de pronto en medio de eso se establecen fiestas por ley. Y uno dice, en medio de este código tan serio, hablando de la conducta y del hombre, Dios manda a Moisés, bueno, hay que hacer fiestas también, y marca cuáles son las fiestas. Y esas fiestas se ponen a causa de que el hombre se olvida de las cosas, se olvida de los puntos de apoyo que tiene y pierde el rumbo. Entonces se les marca, ellos tenían 7 fiestas anuales obligatorias, que eran 7 fiestas de tiempo ordinario, donde se detenían para tener un tiempo extraordinario, un tiempo totalmente diferente. Cesaban todas las tareas y se vive un tiempo de recuerdo y un tiempo de celebración. Y es interesante analizar esta fiesta, porque en estas fiestas ellos recordaban sus orígenes, de dónde habían venido, cuál era su historia, qué les había pasado, cuál era el fundamento espiritual, meditaban sobre ellos, enlazaban el pasado con el presente y con el futuro, y recordaban que frente a estas fiestas no era solamente recordar lo que pasó, sino analizarse interiormente con respecto a eso, si estábamos en el camino que estaba trazado o no estaba. Era muy importante, marcaban un punto de apoyo, marcaban la identidad, y aparecen en la ley de Moisés las fiestas, y aparecen para eso, son las bases sobre las cuales se sostiene la persona. Quiere decir que formen parte de una legislación como esta, demuestra que las fiestas son importantes. Ahora, todas las fiestas comunitarias tienen un sentido esencial para el que las celebra. Expresan una concepción del mundo para el que las celebra. El 4º jueves del mes de noviembre, es decir, hace pocos días, Estados Unidos celebró el Día de Acción de Gracias. A nosotros el Día de Acción de Gracias no nos dice absolutamente nada. No nos dice nada, pero para ellos es muy importante, es su identidad como nación. ¿Qué es lo que recuerdan? Recuerdan que cuando llegaron los padres peregrinos a ese lugar y se instalaron, tuvieron la primer gran cosecha y se reunieron para agradecer a Dios. Y entonces todo el pueblo se para ese día recordando que ese país está fundado en la fe de aquellos hombres que agradecían a Dios. Si ellos toman en serio sus fiestas, es un punto de apoyo importante para proyectar el futuro. Ahora, a mí no me dice nada, pero a esa comunidad sí le dice, porque es la identidad, es donde se está apoyando esa comunidad. Ahora, hoy las fiestas son destruidas por la sociedad de consumo, son destruidas. Un día feriado no es ya un día para celebrar, es un día para consumir. Ni siquiera es un día para descansar. Es un día para consumir. Ahora tenemos hasta días puentes en el almanaque, ¿no? Tenemos días puentes. Esos días puentes significa, bueno, si este día va a ser feriado, entonces pongámoslos del medio también o corramos la fecha, así podemos salir de vacaciones. Y esto destruye el sentido de la fiesta, lo destruye. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en lo que se está celebrando, si está pensando en el miniturismo. Y al destruirse este sentido se va destruyendo la identidad también, se va destruyendo la nacionalidad. Las personas producen y entonces dicen, bueno, ahora llegó su tiempo libre. Pero no es tiempo libre, porque es un tiempo para consumir. Entonces todo se prepara para que ese tiempo uno sea esclavo del mercado. Quiere decir que a la vez que descanso, consumo y vuelvo para producir. Y entro en un círculo vicioso donde la fiesta ha perdido su sentido. Entonces llegamos a las fiestas, y cuando llegamos a las fiestas aparece el miniturismo. La ruta se llena de coches que se van para pasar las fiestas allá. Pero si usted se para ese coche y le dice, ¿qué significa este feriado? No saben qué es lo que pasa.
Y se ha hecho encuestas, los periodistas se hacen el agosto, ¿no es cierto?, con esto, porque van incluso a la salida de las escuelas y le decían, bueno, ¿qué pasa con este feriado? Y los muchachos jóvenes no saben, pero es terrible, no saben qué pasó el 25 de mayo, no saben qué pasó el 9 de julio, la ignorancia es tremenda, eso es una destrucción de la identidad realmente. Por eso Dios deja establecido para su pueblo que la Pascua hay que celebrarla en esta forma y en este lugar y de esta manera, porque es la forma de mantener la identidad. Usted cuando lee la ley de Moisés no podía hacer feriado puente, ¿eh? No lo puede hacer, seguro. Tiene que conservar su identidad. Pero resulta que el feriado ha entrado dentro de un proceso social de desarrollo, de producción y de consumo. Y entonces el desarrollo, la producción y el consumo, y la fiesta pierde el contenido espiritual que tenía. En este contexto nuestro en el que vivimos, la fiesta no tiene cabida. No existe. Lo que existe es el trabajo, es la producción, es la rentabilidad, es el dinero y es el consumo. Esto sí existe. Entonces cuando aparece un feriado allí en el almanaque, inmediatamente se empieza, bueno, dejamos de trabajar, dejamos de producir, para que la rentabilidad que nos dio eso, las gastemos y consumamos. Y la fiesta se transforma en eso. Nadie sabe muy bien qué significa el feriado en el calendario, pero está allí. Y entonces paramos y consumimos. Y esto trae consecuencias porque vamos perdiendo puntos de apoyo. Vamos perdiendo puntos de apoyo. Ya no tenemos puntos en los cuales nos apoyamos porque vamos perdiendo nuestra identidad. Y perdemos también nuestra espiritualidad. Y caemos en la depresión, en la angustia, en el vacío interior. Y la Navidad no es ajena a este proceso. Este proceso lo sufren también estas fiestas que nosotros tenemos por delante. La Navidad se transformó en una pseudo fiesta, es una pseudo celebración, manipulada por el mercado, está el mercado moviéndose detrás de esto, y quedó transformada en una caricatura de lo que debía ser, Estamos proponiendo entonces una Navidad diferente. Yo digo, hemos simplificado esto hasta la estupidez total. ¿El espíritu de la Navidad es eso? ¿Es eso? ¿Y cómo termina? Termina diciendo, usted cree en mí, pero no se lo dice Jesucristo, se lo dice Papá Noel. Ustedes creen en mí, yo creo en ustedes. Yo digo siempre que el pesebre de Belén, es tan pobre que no vende. La figura del niño en la pobreza no vende. Necesitábamos crear un personaje que vendiera. Y hemos encontrado el personaje vendedor. Y ese personaje vendedor es ya más importante que Jesús. Porque Él es el que quiere rescatar el espíritu navideño y que nos enseña a nosotros cómo es el espíritu navideño. Es terrible esto, ¿no? Yo lo miro y me estremezco porque digo, miren, en un país que tiene 10 millones de gente bajo el nivel de pobreza, pensar que comprarle a un vendedor ambulante algo que yo no necesito es el espíritu navideño, es huir realmente de la realidad. ¿Cuál es la Navidad y por qué una Navidad diferente? ¿Queremos inventar una nueva Navidad? No, de ninguna manera. ¿Es una propuesta innovadora? No, no es ninguna propuesta innovadora. Es volver a la esencia de qué pasó ese día que Jesús nació. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué es lo que celebramos? Cuando allá por el siglo IV la Iglesia puso un día para celebrar la Encarnación, que no es el aniversario, porque nadie sabe qué día nació Jesús, pero puso ese día para celebrar la Encarnación, lo hizo porque quería que el pensamiento de la gente se centrara en algo que es fundamental para la fe. Porque desde allí empezamos a contar también nuestros años. Es volver al origen esencial de la Navidad, volver a la síntesis de la Navidad. ¿Y cuál es la síntesis de la Navidad? La síntesis de la Navidad es esto que nosotros leímos aquí en Gálatas. Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que presupone que hay un tiempo determinado que venía siendo anunciado por los profetas que iba a llegar el Mesías, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y allí está el nacimiento virginal, y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. Es decir, Dios mandó a su Hijo para algo.
y viene a través de María, Virgen, llega hasta nosotros, y esta síntesis que aparece aquí es la esencia de la Navidad, es el carozo de la Navidad, es la base de la Navidad. Esto es lo que se olvida en la Navidad, que la Navidad es un lugar donde, es una fecha donde nos detenemos para recordar justamente esto, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esa es la síntesis de la Navidad, estamos recordando eso. Y yo creo que dice acá dos cosas fundamentales que uno no puede olvidar, este versículo. Quisiera sintetizarlo en dos cosas que dice este versículo. Primero, este versículo dice que hay una ley de Dios, vino a buscar a los que estaban debajo de la ley de Dios. Hay una ley de Dios, los 10 mandamientos, una ley perfecta. Lo único que conocíamos, que Dios mandó y que Dios escribió en el Antiguo Testamento es esta ley perfecta, la ley perfecta de Dios. Estos mandamientos son mandamientos terribles, ¿Por qué? Porque constantemente esos mandamientos nos están acusando y nos están mostrando nuestra imperfección y nuestro pecado. Si usted pone la lista de los 10 mandamientos allí en su casa, en el lugar donde pueda verla todos los días, en la puerta de la heladera, y todos los días lee los 10 mandamientos y los vuelve a leer a la noche, pensando cuántos de esos mandamientos ha transgredido, no solamente de hecho, sino también de pensamiento, de intención, usted se va a dar cuenta que esta ley es una ley terrible, es una ley que llega hasta lo íntimo de la conciencia del hombre, es una ley que es ley de Dios. En el mandamiento dice no codiciarás. En un mundo como el nuestro, donde el motor que mueve todo esto es la codicia del hombre. Usted ponga esos 10 mandamientos y tómeselo en serio, y va a darse cuenta lo terrible que es esta ley de Dios. A través de esos mandamientos yo entiendo que soy pecador. Yo entiendo que no soy infalible. Yo entiendo que de pensamiento y de hecho transgredo esos mandamientos. La ley está puesta justamente para eso, para que me dé cuenta de mi necesidad. El apóstol Pablo dice, porque por medio de la ley ninguna persona se va a justificar delante de Dios, nadie va a poder decir yo la cumplí. Lo que quiere decir que la ley esta de Dios está puesta para que todos nos demos cuenta qué somos verdaderamente, quiénes somos verdaderamente, y cómo disfrazamos nuestros problemas y nuestros defectos y los queremos transformar en virtudes. Esta semana nosotros lo hemos visto, y vuelvo al tema del fallecimiento que se mencionaba hace un momento. Falleció una persona, entonces los periodistas tienen el sagrado deber de informar, y se enojan porque la familia vela privadamente, como ellos quieran, se enojan. ¿Saben por qué se enojan? Porque son carroñeros. Se enojan porque les han quitado rating, porque querían meter las cámaras allí también. Es la carroña en la que nosotros estamos viviendo, es la suciedad en la que estamos viviendo. Lo que se ha hecho es eso, lo que hemos visto es eso, no es el sagrado deber de informar, El sagrado deber de informar es totalmente distinto, es hurgar, fisgonear, meterse donde no le importa, porque son cosas que son privadas, pero se las trata de poner porque eso vende. Y fíjese, se lo presenta como el sagrado deber de informar. Y es una tremenda carencia del alma humana, un tremendo pecado lo que se está poniendo allí, exacerbando la curiosidad malsana de la gente detrás de todas estas cosas. El hombre es así, hasta lo más terrible lo disfraza como si fuera una virtud. Lo más terrible lo disfraza como si fuera una virtud. Cuando uno pone la ley de Dios allí, uno se da cuenta que hay una ley, que es lo que dice aquí. Jesucristo vino para los que estaban bajo la ley, para que se dieran cuenta que por el propio esfuerzo es imposible, Y lo segundo que dice es que Dios envió a su Hijo para salvarnos, Esto es Belén, esto es la Navidad, el advenimiento del Señor Jesucristo. Jesús viene de una mujer, nace de la Virgen María, paga el precio del pecado nuestro en la cruz y resucita.
para que nosotros no seamos condenados por esa ley. Nos sacó del atolladero de la ley, nos sacó de ese atolladero terrible, pagando el precio del pecado del hombre, y nos hizo hijos. Ahora, fíjese que nosotros miramos este 25 de diciembre, vamos al almanaque que dice nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Pero el pensamiento de la gente, ¿alrededor de qué gira? ¿Alrededor del nacimiento? No gira alrededor de eso, gira alrededor del árbol de Navidad, de Papá Noel, de los regalos, de las luces de colores, del muérdago, de la mesa, de todo esto. Todo esto ha ocupado el lugar. Ahora, cuidado, yo no le estoy diciendo que no hay que reunirse en la mesa familiar, que no hay que tener el árbol de... No le estoy diciendo todo esto, le estoy diciendo que el pensamiento y el sentido de la fiesta tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Que todo esto es lo marginal, pero no es lo central. Que no puede ser que pongamos en el medio lo que tiene que estar en la periferia. Que no podemos invertir las cosas. Que no nos puede dar consejos Papá Noel acerca de lo que es el sentido de la Navidad. Que es una barbaridad que en una sociedad suceda esto. Y es una barbaridad que esto se produzca. ¿Y quién lo produce? El mercado que está vendiendo a través de eso. El centro de la Navidad es Jesucristo. Y lo que celebramos es que Dios se hizo hombre, que nació en un pesebre, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que nos convoca para ser hijos de Dios. Nos convoca para ser hijos de Dios. Fíjese usted lo que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ser adoptados como hijos de Dios. Si usted sale a la calle y pregunta, todo el mundo es hijo de Dios. Cuando usted lee el Evangelio dice que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, eso sí. Pero hijo de Dios se necesita una adopción por medio de Jesucristo. Y dice que Jesucristo vino para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Celebramos de la Navidad porque es el apoyo, punto de apoyo de la fe cristiana, el fundamento de la fe cristiana. ¿En dónde está? Está en ese Dios hecho hombre, encarnado y acercándose hasta nosotros. Por lo tanto, la Navidad tendría que ser un tiempo de reflexión espiritual, un tiempo de gozo profundo, de alegría sana, de esperanza, y para eso los que instituyeron esta fecha al principio, que la instituyeron sabiendo perfectamente que no era el aniversario del nacimiento de Jesús, porque nadie sabía, sino pusieron un día en el almanaque, ¿para qué? Para celebrar la encarnación. Necesitamos vivir una Navidad diferente y necesitamos que todos entiendan que hay que vivir una Navidad diferente. Y podemos preparar nuestro corazón para vivir una Navidad diferente si entendemos el misterio del pesebre de Belén. ¿Por qué Jesús no nació en una casa normal? Tal vez podríamos preguntarnos por qué no nació en un palacio. Pero yo quisiera preguntarme simplemente por qué no nació en una casa normal, en una casa de familia. ¿Por qué no nació en la habitación de una posada, ya que estaban viajando? ¿Por qué fueron acorralados por las circunstancias para llegar al pesebre? ¿Cuál es la razón por la cual Dios se empeñó en cerrar todas las puertas? El Dios que abre todas las puertas siempre, se empeñó en cerrar todas las puertas para que finalmente el lugar donde naciera fuera un pesebre. ¿Acaso Dios no podía hacer las cosas diferentes? ¿Acaso no tenía poder para hacerlo nacer en otro lado? ¿Acaso no tenía poder Dios para que hubiera una habitación en la posada para el niño que iba a nacer? ¿Por qué Dios se cerró en tal forma y cerró todas las puertas para que José y María llegaran al pesebre para que naciera? Dios eligió el lugar más sucio para que naciera lo más santo. El pesebre es el gran contraste del corazón del hombre, lleno de suciedad, animalizado, recibiendo la persona de Cristo allí en el medio. Porque el pesebre no es lo que nosotros vemos cuando los armamos allí con todas las luces. El pesebre es un lugar sucio. Es un lugar para animales. Dios llega a un hombre que ha perdido su dimensión humana, ha llegado a la animalización, que está viviendo en la suciedad,
Y dice, yo no tengo ningún problema en acercarme hasta este lugar. Y nos está diciendo que Dios puede entrar en cualquier corazón, por sucio que sea, por problemático que sea. Está dando un tremendo mensaje el pesebre. Que el corazón del hombre puede ser lo que sea, y puede haber pasado en la vida lo que sea, y puede haberse pervertido como sea. Pero que allí Dios quiere entrar y quiere hacer una obra. Dios quiere entrar en el corazón del hombre, no importa lo que haya pasado dentro, no importa lo que haya sucedido en mi vida. Dios quiere entrar en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y el pesebre es justamente el símbolo perfecto. El pesebre es el símbolo del corazón del hombre, sucio por el pecado, por la transgresión a la ley. Y el Señor Jesucristo viene para salvarnos. Y allí está todo el mensaje de la Navidad. Nos animamos a celebrar una Navidad diferente. Hay que dejar que Cristo esté dentro de nuestro corazón y nazca en nuestra vida. Hay que revisar el pesebre interno. Hay que sacar la suciedad, el orgullo, la envidia, la mentira, la lujuria, lo que usted quiera poner, el egoísmo, todo. Hay que pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, que lo limpie y que nos dé nueva vida en Cristo. Yo creo que la Navidad es un punto de apoyo importante. Volvemos al centro de nuestra fe, al origen de nuestra fe. Allí empezó a materializarse la promesa de Dios en Belén. Y cuando llegamos a la Pascua tenemos la culminación del acto redentor, pero allí comenzó. Y yo quisiera que esta Navidad todos nos pudiéramos acercar a Jesucristo con un corazón limpio. Un corazón limpio, ¿por qué? No porque nosotros lo hayamos limpiado, sino porque la presencia de Cristo adentro trae justamente la luz y la limpieza que el corazón necesita. Venir con nuestro corazón a Jesucristo y pedirle a Él, Señor, limpia mi corazón. Este es el sentido de la Navidad. Mientras que la Navidad sea Papá Noel, la sidra y el pan dulce, vamos a seguir viviendo en los problemas y en la angustia. El día que entendamos que Cristo está cerca nuestro, que Cristo quiere morar en nuestra vida y en nuestro corazón y que quiere transformar nuestra vida, el día que encontremos el sentido espiritual de la Navidad, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra familia y va a cambiar nuestro entorno también. Estamos frente al gran misterio de Dios acercándose a nosotros. Y en ese gran misterio está el punto de apoyo para nuestra vida espiritual. Ese punto de apoyo que nosotros hemos desfigurado todavía sigue estando allí, para que todo el que quiera acercarse y decirle a Cristo, yo tengo un pesebre también dentro mío, donde puedes nacer y hacer tu obra, pueda encontrar la salida para su propia vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.